un, dos, un, dos, un, dos. Estuvimos en el patio hasta que se hizo de noche. Ojalá nos hubieran ordenado estar allí quietos, pero parecía que Panasiuk disfrutaba del castigo que nos habían impuesto e iba ideando cosas para ponernos lo más difícil. A ver, Shabel. ¿Por qué no se ha quedado en el barracón? ¿Por qué ha decidido salir a respirar un poco de aire fresco? ¡Puede retirarse! ¡Todos en pie! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Cuerpo a tierra! Cadete Kiev, ¿por qué ha tardado tanto en reaccionar? ¿Piensa en las musarañas? Sigo preguntándome quién será el ladrón. ¡Todos en pie! ¡Y firmes! Ya no puedo más. ¡Vista! ¿Que ya no puede más? Confiese que es culpable y libere a sus camaradas de esta tortura. ¡Vista a la derecha! ¡Al frente! Prepárense para hacer flexiones. Un, dos, Raisky. Me parece que le sangra la nariz. ¿Quiere acabar en el calabozo? Raisky se ha ganado 100 flexiones más. ¡Sargento! Déjelos marchar. Camarada capitán, cumplo órdenes del mayor Bikov. Panasiuk, deje que los chicos se marchen. Es una orden del mayor Bikov. Deje de hablarme del mayor. El mayor. No puede decidir. No tengo permiso. Entonces continúe mangoneándolos y como soy su comandante haré los ejercicios con ellos. No puedo dejar que se vayan. una orden! Un, dos. ¿Qué es lo que está pasando, Un, sargento? Dos. De órdenes, Panasiuk. En pie. De acuerdo, Continúe He dando dicho órdenes. en pie, capitán. ¡Yo soy el ladrón! Aquello equivalía a un suicidio. Yo robé la avena. Y lo terrible era que no entendíamos por qué lo había hecho. Porque quería que Os acabara repito todo que esto. Alexei no pudo hacerlo. Pero ha confesado. Nadie lo ha obligado. Si el ladrón es uno de nosotros, debe decir la verdad ahora mismo. Sí, que confiese. ¿Por qué tiene que estar Alexei en la celda de castigo en su lugar? Que confiese. Eso es fácil decirlo. Pero si el culpable confiesa, lo Yo no enviarán pondré en como juego mi soldado carrera. raso a un batallón de presos. Conmigo que Alexei no no cuenta. tiene nada que perder. No tiene padres. Ay, Ay, qué suerte tiene el chico. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Presentarnos voluntarios para el batallón de presos? Yo no pienso presentarme Si no voluntario. conseguimos Bren, ¿por qué no encontrar al dices culpable. nada? Siento que Alexei esté en la celda de castigo. Seguro que pronto averiguan la verdad y ¿Te lo lo sueltan. sientes? ¿Y te crees que eres su amigo? ¿Y qué quieres que haga? ¿Meterme en la celda de castigo en su lugar? A mí no me da pena. Está en pero esa sospechoso celda es que por es su cuando culpa. sientes por Shabel, ve a salvarlo. Además, ¿cómo sabéis que Es por Alexei su no robó culpa. la avena? Es posible Tú que sí que eres sea un el ladrón. Es verdad. ¡Que yo soy el ladrón! ¡Que yo soy el ladrón! Pues alguien la ha robado. ¡Firmes! ¡Dejan de pelearse! ¡Es que tienen ganas de volver a ponerse a entrenar! ¡Firmes! ¡En formación! ¡He dicho que en formación! ¡Vista la bandera! ¡Y atención! Están levantados después de retreta. El que no se retire antes de que pasen 10 segundos hará 5 guardias extra. Derecha, ¡arp! ¡A los barracones, marchen! No te permitiré que mandes torturar a los chicos. Ese número que has montado mancha tu honor de oficial. Si Panasiuk vuelve a sacarlos a hacer ejercicio, os enteraréis y sufriréis las consecuencias.
Lee Hobble, está claro que debes marcharte de la academia. ¿No te das cuenta del mal ejemplo que le has dado a los cadetes? Di lo que quieras. Ya te lo he advertido. ¿Tú denunciaste esto a Cothing? ¿Quieres cargarte otra promoción? Ahora demuéstrenos cómo lo hizo. Muy fácil. Salté la valla. Adelante. Venga, salte. No se queda ahí parado. Antes estaba más fuerte y podía saltarla. Me metí por este agujero. Entre. Sígalo, teniente. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿De qué tiene miedo? ¿Qué hizo después? Después de entrar, me subí ahí y llené el saco. Salí y me comí la avena. ¿Y la engulló toda? Se comió toda la avena, ¿verdad? Ya veo. ¿Es que está tonto? ¿Por qué está haciendo esto? Porque soy un ladrón. ¿Quién robó la avena? Le aseguro que fui yo. ¿Por qué no me cree? No pude resistir la tentación. Hace unas semanas me castigaron por comerme una barra de pan. Debo de tener tendencia al robo. Tiene tendencia a mentir. No miento. No saqué conclusiones basándose en mi salud. Podré presentar un gran servicio a mi patria muy pronto. Ya has infligido mucho daño a tu patria. Pagaré por mis faltas. No me fusilen, por favor. Envíeme al frente con el batallón de presos. No es inteligente desperdiciar una vida fusilándome. ¿Elevará mi petición? Elevaré su petición. Y pediré que cumpla sentencia el resto de su vida. Largo de aquí. ¿A dónde me voy? En la fecha del robo aún estaba en el hospital. Derecha, Ar.
Márchese de aquí. Quieto ahí. Si él quiere ir a un campo de trabajo, que vaya. Guardias. ¿A dónde lo envía? A la celda de aislamiento. Llévenselo. No fue él. Ya lo sé. Pero se va a quedar en esa celda. Lo está deseando. Espere. Os aseguro que en ese momento Bykov tuvo que reunir todas sus fuerzas para no pegarle a ese bocazas. Se quedará en esa celda. ¿Qué evitó que lo hiciera? Y más le vale encontrar al verdadero ladrón. Mayor. ¿Y qué nos impedía a nosotros, héroes, soldados y oficiales, llevarles la contraria? ¿Por qué les teníamos todos tanto miedo? Lo que has hecho es una tontería, Shabel. En mi opinión, es mejor morir que ser un ladrón. La vergüenza te acompañará toda la vida. Es tu opinión. ¡Alesa! Eres el mejor hombre que conozco. Eres un héroe, un Don Quijote. ¿Entendido? No eres un ladrón, sino un noble caballero andante. Esto es lo que hemos podido reunir. Cógelo. ¿Qué pasa? Que hoy estoy contento. Es el mejor día de mi vida. Invita a Yeka a cenar. Tu Yeka se marcha. Ha limpiado sus medallas, sacado brillo a las botas y dejado olor a cera por todo el edificio y se va al frente. Y yo aquí comiendo gachas. Tú ya has estado en bastantes guerras. Olvídate del tema. No permitiré que Yeka vuelva. Come y márchate a la academia. Hoy tengo el día libre. Aquí te dejo un buen trozo de pan y otro de tocino curado. Es auténtico tocino ucraniano. También te he preparado un paquete. Enviaron a Yeka a los Urales a la Academia Suvorov, Algo de ropa y unos calcetines de lana. pero se escapó del tren en la estación más cercana y volvió al campo de batalla 3 días después. Las latas de carne. Llévatelas. Gracias, pero tengo unas cuantas. Esto es un trofeo de guerra. El acero es bueno. Quédatelo. No lo quiero. Conseguiré uno yo. Unas botas alemanas auténticas. Cuídalas bien. Tienen la punta de acero. Te garantizan que te durarán toda la vida. También las conseguiré. ¿Dónde y cómo? Pues, como tú. Allí no las conseguirás, te lo aseguro. Coge estas botas. No, gracias, tío Sasha. De acuerdo, espera. Una Luger. Auténtica.
para que te acuerdes de mí. Tío Sasha, no te preocupes. Conseguiré una en la calle. Aquí es un artículo de colección, pero allí... de estas hay de sobra. No encontrarás un arma como esta. Sentémonos un rato antes de que te vayas. Yeka atravesaría media Europa junto a las tropas y moriría cerca de Varsovia. Tengo que irme. Un checheno del regimiento caucásico de las SS lo acuchillaría hasta matarlo. Vete. Durante esos ataques parecía que estaba poseído. Se orinaba en los pantalones, gemía, hablaba entre dientes y se golpeaba la cabeza contra el suelo. Masha no lograba acostumbrarse a aquello. Vi los tanques y el bombardeo comenzó de inmediato. Sasha, calma. Vi haciendo los nuestros allí. Se quedaron mirándome. Y yo no sabía qué hacer. No podría haberles ayudado, no sabía. Voy a prepararte la cama para que te eches a dormir un rato. Yo me sentaré a tu lado. Todo va a salir bien. Eran muy graciosos. 10 de ellos se habían afeitado aquel día. Por primera vez en su vida. Los tanques seguían avanzando y la artillería enemiga disparaba sin tregua. Me miraban como si fuera un dios. Les parecía un hombre experimentado. ¿Cómo iban a sobrevivir sin mí? Tranquilo, y yo tranquilo. les gritaba al ataque, al ataque. Y me eché a correr sin mirar atrás. Cuando volví la vista, la mitad ya estaban muertos. Se acercaban a mí. Esperaban que yo los salvara. Murieron por mi culpa. No fue culpa tuya, Sasha. Es una guerra, Sasha. Estamos en guerra, Sasha. Tú no tienes la culpa. Lo intentaste. No hice nada. No es cierto. Eso no es cierto. Sí lo es. Vamos, levanta. Murieron por mi culpa. No recuerdo nada más. Me desperté en el hospital. Y no sé por qué me dieron una medalla. Toma, bebé. Como si hubiera tomado aquella colina yo solo. Sin los chicos. Los cabrones de inteligencia investigaron. Empezaron a preguntar. Querían saber los nombres de los héroes. Para las cartas que iban a enviar a las familias. Cálmate, cielo, cálmate. Sasha, amor mío. Sasha. Y ayer volví a soñar con lo mismo. Con ese chico de pelo rubio. ¿Cómo se llamaba? Ni siquiera lo recuerdo. En el sueño estaba allí mirándome. Con esa gracia suya. Y tenía un corte en el labio. Me decía algo importante. Pero yo no oía ni una palabra. No oía ni una palabra. Nada. Es que no podías entenderlo. No lo entendías, Sasha. En el cielo se habla una lengua distinta. ¿Me has oído? No entendía su lengua. Toma un trago, Sasha. Toma un trago. Bebe un poco. No te voy a decir nada, cariño. ¿Cómo se apellidaba? ¿Cómo se apellidaba? Recuerdo que su nombre era Marat, pero no recuerdo su apellido. Solo los perros se dan la vuelta cuando les silbas. Moti, ayúdame. Está tan resbaladizo que me voy a caer. Pues cáete. Ah, ¿no quieres? No me ayudes. Vas muy arreglada, con abrigo de piel, sombrero y botas de tacón. Hay gente que se muere de hambre. Estamos en guerra. A Alexei lo han encerrado en una celda de aislamiento por robar avena. Avena que es comida de caballos y... Cállate, niña.
Esto no es una reunión del partido. Si quieres hablar conmigo, ven a mi casa. Anda, Motia. ¿Por qué no vienes a visitarme? Yuri me ha dicho que vives en casa de Miriam. ¿Y qué más te ha dicho Yuri? Me ha dicho que eres muy buena persona. Y muy cariñosa. ¿Es cierto? ¿Y no te ha dicho que me quiere? Ay, Motia, en esta vida no siempre nos pasa lo que nos gustaría. ¿Te ha dicho que juró que estaríamos juntos el resto de nuestra vida? ¿Te ha dicho eso también? Me ha dicho que eres su mejor amiga. ¿Y que nos íbamos a casar? ¿Te lo ha dicho? No, eso no. Se le habrá olvidado. Entonces te lo digo yo. Soy su esposa. Su futura esposa, ¿entendido? Ah, ¡qué bien! Enhorabuena a los dos. ¿Y por qué te interpones en nuestro camino? Escúchame bien. No quiero que te sigas viendo con él. Te he escuchado. Ahora quita. Llego tarde a trabajar. Por cierto, Motia. Hacen falta enfermeras en el hospital. Si quieres tener un buen trabajo, ven. No me estarás engañando. ¿Me aceptarán? Claro que sí. Ven conmigo. Lisa. No te deseo nada malo. No sabías que yo existía, ¿no? Ahora ya lo sabes. Camarada mayor, ya sabe que Xabel no es el ladrón. En cuanto me diga el nombre del ladrón, saldrá de la celda. ¿Y cómo voy a decírselo si no sé quién es? Averígualo. No pienso espiar a nadie, ni escuchar a escondidas. ¿Y para qué ha venido? Ocuparé el lugar de Xabel hasta que descubra al ladrón. ¿Cree que esto es una guardería? Yo iré al rincón, en lugar de mi amigo. ¿Es miembro del Consomol? Sí, señor. Pues ya tiene una tarea, y como buen comunista, su responsabilidad es cumplirla. Y nadie sabrá que hemos hablado. Yo... ¿Me ha entendido bien? Aquella fue la primera vez que intentaron convertirme en un soplón. ¿Puedo retirarme, camarada mayor? Tenemos maniobras y al capitán Lee Hobble no le gusta que llegue tarde. Sí, puede irse. Por cierto, Glushenko. Otra pregunta. ¿Qué opinan los cadetes del capitán Lee Hobble? Es un buen hombre y lo respetan. Puede retirarse. No puedo querer a Motia. La quiero mucho, pero no como a ti. ¿Por qué quieres que me case con ella? ¿Ya no me quieres? Te quiero. Entonces, ¿por qué no nos casamos? Porque ya estoy casada. ¿Y dónde está tu marido? En Moscú, supongo. Soy una mujer casada sin marido y no puedo divorciarme. ¿Por qué no me lo habías contado? No lo preguntaste. Soy una mujer adulta, Nikitin. Y he vivido mucho. ¿Tú no ocultas nada? ¿Tú no tienes pasado? No tengo nada que ocultar. ¿Por qué viene Cocin tantas veces a verte? Ya te lo dije, viene a hablar de negocios. Cocin es un tío asqueroso.
¿Qué negocios tienes con él? ¡Fuego! 6. ¡Fuego! 7. ¡Fuego! 8. ¡Fuego! 9. ¡Fuego! 10. ¡Fuego! 11. ¡Fuego! Y 12. 1, 2, Qué contentos estábamos de haber cumplido nuestra misión. Éramos tan ingenuos que pensábamos que aquello tenía algo que ver con lo que pasaba en el frente. Los pocos que logramos sobrevivir al primer día que pasamos en las trincheras, supimos enseguida que no era así. 10, 11 y 12. buen trabajo. Así se hace. Así se hace. El gatillo se enganchaba un poco, pero he conseguido arreglarlo. Además, la mira no estaba bien ajustada. Uf, si apuntas a la cabeza, las balas Déjalo se ya. desvían. No quiero que me cuentes esas cosas. No me las cuentes. De acuerdo, no te las cuento. Estoy tan bien contigo. No quiero pensar en la guerra. Solo nos quedan 21 días juntos. ¿Y qué pasará después? ¿Qué pasará? Me esperarás, como hacen todas las mujeres, igual que mi madre a mi padre. ¿Eh? Sí. Mira ese árbol. ¡Qué grande es! En mi pueblo son pequeños, mucho más pequeños. ¿En serio? Venga, Petia. Pide un deseo. Cierra los ojos y no los abras. Repítelo 3 veces, pero no lo digas en alto. No debe enterarse nadie. Yo también lo haré. ¿Qué has pedido? Ya lo sabes. ¿Y tú? No se me ocurrió nada adecuado para ese momento, porque lo que estaba pensando no suele decirse en voz alta. ¡Bobo! Te lo voy a decir, pero no te rías, ¿de acuerdo? Vamos a casarnos. ¿Quieres que mi familia pida tu mano? No, no hace falta. Te acepto como esposo. Y yo a ti como esposa.